bienvenida y ya os dejo. Sentaros, sí, hombre, vosotros os sentáis. Estás más cómodo aquí, ¿no? Que te hagas. Buenos días. Buenos días. Muy bienvenidos a este acto singular dentro de la primera edición de los cursos de verano CEU María Cristina. Bienvenido, presidente Núñez Feijóo, querido Bieito, presidente Bullón, alcaldesa, presidente Laborda, el resto de autoridades que nos acompañan y sobre todo los asistentes y muy particularmente los jóvenes. Estos cursos están pensados principalmente para los alumnos y para transmitir esa idea de que la universidad nunca duerme. En invierno y en verano trabajamos al servicio de una gran vocación. El tópico del marco incomparable se cumple mejor que nunca. Pero continúo, si les parece, para no interrumpir. Estamos en un lugar privilegiado de la cultura española, europea y universal, como es San Lorenzo del Escorial. Bien, decíamos el día de la inauguración de los cursos que uno de los propósitos fundamentales es reforzar la imagen de la España constitucional y su lugar en el mundo. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la trayectoria política de nuestro invitado de honor esta mañana cumple plenamente ese requisito, la defensa de los valores, de los principios, no ya solo jurídicos y políticos, también éticos, de lo que es la nación española y la mejor constitución de la historia de España que nos dimos en 1978. Y debo añadir algo que me han comentado mucho y lo he escuchado muy gratamente estas semanas por parte de los alumnos más jóvenes. El presidente Feijóo representa la moderación y ser moderado es una forma de ser, es una forma de entender la vida, no es ser dubitativo, ser dudoso, cobarde, cierto, es una forma de entender el mundo, una forma de transmitir una imagen política que a la España contemporánea realmente le resulta imprescindible en este momento. Por tanto, para nosotros es una enorme alegría contar con su presencia esta mañana con nosotros. En estos cursos hemos hablado y estamos hablando de todo un poco, de instituciones y muy particularmente de la corona, la institución de las instituciones, en la España en la que del gobierno. Entonces, mi primera pregunta, porque es la que me hace todo el mundo por la calle, a los que yo conozco, vamos, cuando vas a una comida y tal, todo el mundo te dice, ¿cuándo va a convocar elecciones Sánchez?
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al CEU, al rector y al equipo por esta invitación. Para mí es un honor estar en estos cursos. En segundo lugar, también estoy viendo desde aquí al presidente Laborda, al presidente Lesmes, a ministros que fueron de los gobiernos de España, Otero Novas, y por supuesto a la alcaldesa. Para mí es un honor, insisto, estar aquí. Espero poder contestar algunas preguntas que Vieito me haga, otras no se las contestaré porque él es gallego y yo también, y hay un código en el que los gallegos no contestan a todas las preguntas, aunque le interesan todas las preguntas. Me pregunta Vieito Rubido sobre lo que va a hacer Sánchez. Comprenderán ustedes que yo no quiero ser Sánchez y por tanto mi objetivo político es ser casi lo contrario de lo que es y ha sido el presidente Sánchez en la historia política de nuestro país. Bueno, en mi opinión, estamos ante una agonía pronunciada del gobierno, cercado por... quizás ningún gobierno ha tenido tantos casos de corrupción que afecten no solamente al gobierno, que afecten al partido y que afecten también al entorno familiar de un presidente. Esto no había ocurrido nunca en la democracia española. Y por tanto, pues no dependemos ni siquiera de la voluntad del presidente del gobierno, sino probablemente dependemos de algunos imputados que les interese, desde el punto de vista de defensa, poder colaborar con los tribunales, y dependemos también de unos socios que cada vez les pesa más esta situación de complicidad con la situación y con la corrupción que asola al gobierno. Yo creo que Sánchez no va a aguantar la legislatura, esa es mi opinión, pero no sabría decirte cuánto tiempo va a aguantar. Lo que sí está claro es que su objetivo es aguantar. Su objetivo es comprar tiempo, lo estamos viendo, como compra tiempo con las instituciones del Estado o con la igualdad ante la ley, o como compra tiempo con los recursos de todos los españoles en la financiación pública. Y yo espero y deseo que el señor Sánchez sea un paréntesis en la historia de política de España, en la historia democrática de España. Lo espero porque creo que será un paréntesis oscuro y que no cristalice ni se consolide en legislaturas posteriores. Ese es mi trabajo y al que le dedico todo mi afán. Pero también como español espero que, porque es bueno para la democracia, que efectivamente el periodo de gobierno de Sánchez sea un paréntesis oscuro de la historia de España. Pensando en que en ese paréntesis todos se preguntan, bueno, José María Aznar lo dijo el otro día, dijo, si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del gobierno, el Partido Popular vuelve a gobernar España, lo que tiene que hacer es tomar medidas rapidísimamente, es decir, desmontar muchas de las cuestiones muchas leyes que puso en marcha el señor Sánchez, tomar medidas como, por ejemplo, bajar impuestos, etcétera, etcétera. A mí lo de bajar impuestos me parece muy importante, pero supongo que hay muchas otras cuestiones, porque decía José María Aznar, porque si las dilata en el tiempo, le va a tener igual de protestas y por lo menos empezar desde el principio a tomar medidas, como de hecho vienen haciendo ya en los últimos tiempos muchos gobernantes en muchos países, que los primeros 15 días toman medidas trascendentales para transformar y cambiar el rumbo del país. ¿Va a hacer usted eso? Es la pregunta. Si tenemos un cambio de gobierno que perseguimos, la próxima legislatura no será una legislatura al uso, será una legislatura en la que vamos a pretender recuperar la normalidad política y también a sanear la política. Vamos a intentar recuperar la normalidad institucional y volver otra vez, hay ahí un buen reflejo de lo que fue la transición, volver otra vez a los valores de la política y a los valores de las políticas de Estado. Deroguen buena parte del cuerpo legislativo sanchista y también otras que reformen en parte las leyes de estas últimas 2 legislaturas. En los primeros 100 días tenemos que llevar un plan de regeneración institucional y democrático del país. Eso significa modificar cosas. ¿Vamos a modificar el Código Penal? Sí. Vamos a reponer el delito de sedición, vamos a reponer el delito de referéndum ilegal,
vamos a incrementar las penas por malversación, vamos a delimitar las capacidades que tiene el Gobierno en los indultos y vamos a imposibilitar que el Gobierno pueda indultar por corrupción política a ningún político sentenciado mediante una sentencia firme de un tribunal, y vamos a modificar determinadas cuestiones que quizás la ingenuidad del legislador no dejó una laguna legal, pero que la perversión del sistema ha hecho aflorar esa ingenuidad. No puede considerarse sin efectos el hecho de que un gobierno no presente los presupuestos en la Cámara. Eso tiene que tener una consecuencia jurídica, y probablemente la consecuencia jurídica sea o bien una moción de confianza o, proseguido años sin presentar en los presupuestos, como ocurre en este momento, una convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes. El presupuesto que tenemos en vigor se aprobó en el año 22 para efectos del 23. La Constitución no prevé, primero, que el Gobierno no presente el presupuesto, no se prevé, porque es obvio que tiene que presentarlo porque así lo concreta y así lo especifica, y además la Constitución no prevé que se pueda prorrogar la prórroga de un presupuesto. Una cosa es prorrogar un presupuesto, pero no se puede prorrogar una prórroga, ¿no? Por tanto, estamos, en mi opinión, ante dos incumplimientos constitucionales. Tenemos que modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. Y hemos de establecer una serie de incompatibilidades para que no pueda, en ningún caso, pasar del Ejecutivo a la Fiscalía, del Ejecutivo al Constitucional o del Ejecutivo al Consejo General, personas sin solución de continuidad. Un mínimo de 5 años que una persona no haya tenido ningún cargo político en ninguna administración pública para formar parte de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de la Competencia. En fin, esas instituciones hay que preservarlas de la contaminación política y preservarlas del manejo del Gobierno en las mismas. Por tanto, un plan de regeneración democrática e institucional que lo hemos presentado en las Cortes de Cádiz en enero del 23 y que estamos ampliando porque la situación política española cada vez tipifica más cuestiones que deben de ser reguladas, formará parte de las decisiones de los 100 primeros días del Gobierno. Tenemos 600.000 viviendas acumuladas de déficit y unas 150.000 viviendas de déficit anual de construcción de las mismas. Un plan de vivienda tenemos que aprobarlo en los 100 primeros días de Gobierno. Por supuesto que hay una serie de consideraciones y las leyes las estamos testando una por una para su derogación, pero hemos de reponer la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ayer ha pasado una cosa muy importante en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es que la misma Abogacía del Estado y Fiscalía General, que en el Tribunal Supremo defendió la unidad del país y acusó a los autores del proceso, ayer se convirtieron en los abogados defensores del proceso en Europa. Comprenderá usted que eso es una cosa inaudita. La Abogacía del Estado y la Fiscalía defendiendo exactamente lo contrario de lo que defendieron en el Tribunal Supremo hace 7 años. La igualdad ante la ley. Sin eso no hay democracia, y la independencia judicial obviamente forman parte de los pilares de la democracia. Los españoles estamos pagando 155.000 millones más en el año 24 de lo que hemos pagado en impuestos en el año 18. 97 subidas de impuestos requieren una auditoría impuesto por impuesto para ver exactamente si esos impuestos son impuestos razonables. Ya les digo que es la primera vez que se hacen dos cosas. La primera, que no se deflacta la tarifa del IRPF para adecuarla a la inflación, y la segunda, que el salario mínimo interprofesional pague impuestos. Evidentemente esto a nosotros no nos parece en ningún caso razonable. Lo difícil no es subir el salario mínimo, lo difícil es subir el salario medio. El salario mínimo te reúnes en el Consejo y lo apruebas. Ahora, subir el salario medio, eso significa que la economía funcione. Y los españoles hemos perdido poder adquisitivo y hemos ampliado la brecha de la renta per cápita media con respecto a la Unión Europea. Y le hemos ampliado un 15%.
Por tanto, esto de que la economía va bien en algunos parámetros, sobre todo macro, pero la economía real, la economía de la nevera, la economía del alquiler, la economía del coche, la economía de llegar a fin de mes, pues hemos retrocedido con respecto a la media de renta per cápita en la Unión. Los datos de pobreza son contundentes. Somos el primer país de la Unión con mayor índice de pobreza infantil, el segundo país de la Unión con mayor abandono escolar y el cuarto país de la Unión con riesgo de pobreza general que afecta a toda la población. Es evidente, por tanto, que la economía española, la renta per cápita de lo que viven las familias, no está en esa situación que permita tener los impuestos más altos. Hemos sido en los últimos 7 años el tercer país que más ha incrementado la presión fiscal de los 27, el tercero. Bueno, tenemos que tener una política inmigratoria, sin duda. No hay política migratoria. España es el país de la Unión Europea donde más inmigración irregular ha entrado en el año 23, 24 y veremos cómo acaba el 25. El Plan Nacional del Agua hemos de presentarlo y hemos de aprobarlo. Ahora que hemos tenido mucha agua en invierno, se acredita que es necesario el plan. Dicen, no, solo cuando es sequía. No, pero usted no. El Plan Nacional del Agua es fundamental para la vertebración de un Estado y además que es que tenemos agua. Y después tenemos que aprobar una serie de leyes que están aprobadas en el Senado y que están bloqueadas en el Congreso. Son 28 leyes. Está aquí un presidente del Senado. El Senado aprueba leyes y el Congreso no las tramita. ¿Hay mayor degradación legislativa que una Cámara bloquee las leyes que tramita otra? Oiga, tramítelas, discútelas, lleve ustedes a ponencia, a comisión y vótense. Si se rechazan, se rechazan. Pero si no, entrarían en vigor. Y lo que ocurre es que hay determinadas leyes, como la ley antiocupación, que en el Congreso hay votos suficientes para aprobarla. Y que el Gobierno no quiere aprobarla y por lo tanto la bloquea en el Congreso. Pero no son una o dos, son 26 leyes. Hemos de clarificar nuestra política de defensa. Hemos de volver a ser un país fiable. Y no lo somos. Y el dinero que va a gastar los países de la OTAN, y muy concretamente Europa, en defensa, y los consorcios que se van a hacer entre los países más importantes de Europa en política de defensa, probablemente España esté en la peor situación posible. Y es que Francia, Italia y el Reino Unido y Alemania harán cosas conjuntas. Y España será un país no fiable porque ha roto un principio básico que es firmar, acordar y después incumplir. Pero no a lo largo de los años, sino a lo largo de los minutos, desde la conferencia hasta la rueda de prensa. Y después haremos una ley de lenguas. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua oficial, 600 millones de hablantes en el mundo, y es necesario que al menos las sentencias del Tribunal Supremo y las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando agotan la vía jurisdiccional, se cumplan en las comunidades autónomas bilingües. Y, por tanto, este elenco de cuestiones que acabo de referir, todas emanan de la ponencia. No he dicho ninguna cosa distinta a lo que aparece en la ponencia política que hemos aprobado en el Congreso del Partido. Bien, casi nos ha hecho usted esbozado el programa, pero hay un tema, por ejemplo, que es muy candente estos días y que yo creo que tendrá que abordar sí o sí, que es, por ejemplo, la cuestión de la inmigración. Los sucesos de Torre Pacheco, pero también otros brotes en otros lugares. ¿Qué va a hacer usted si gana las elecciones, llega al gobierno, en materia de inmigración? El discurso del odio no puede suponer callarse o silenciar el descontrol migratorio que padece España. Usted coge las estadísticas y ve, por ejemplo, menores no acompañados que han entrado en Canarias en los últimos 15 años. Comprobará que hay un antes y un después del Aquarius, de aquel barco en el que el gobierno desplegó y se fue a la costa de Levante a recibir un barco lleno de inmigración ilegal.
que Italia no había aceptado en su territorio. Entre 20.000 y 23.000 personas han muerto intentando llegar a Canarias. Las mafias no tienen corazón. Las mafias que operan en las costas africanas tienen un negocio con las vidas humanas que intentan meterles en una serie de barcos nodriza y posteriormente en cayucos para llegar a la costa. Unos llegan y otros no llegan. En este momento tenemos una serie de migrantes menores en Canarias. El Gobierno, que es competente exclusivo en materia de extranjería y en materia de control de fronteras, no se ha hecho cargo de ninguno. La sentencia del Tribunal Supremo reciente le dice al Gobierno que tiene que hacerse cargo, él, de los solicitantes de asilo. Son casi 1.000 de los 6.000 que hay en Canarias. El Gobierno está incumpliendo sus competencias y la sentencia del Tribunal Supremo. El Supremo le ha requerido hace pocas semanas cómo está el grado de ejecución de la sentencia de los aproximadamente 1.000 menores que son competencia la gestión de los mismos del Gobierno de España. Por imperativo del Supremo, en mi opinión, son competencia en su totalidad. Por tanto, la migración, esto junto con la competitividad de la economía y la defensa, son los 3 problemas más importantes que tiene la Unión Europea. Si usted ve las declaraciones de un primer ministro, ya sea la italiana o el británico, aún no estando en la Unión, o el francés o el alemán, Polonia y Alemania tienen una enorme tensión porque los polacos se han plantado y están incumpliendo el Schengen y están pidiendo controles en la frontera con Alemania. Bueno, pues aquí la inmigración es la ausencia absoluta de política y de responsabilidad. Y se intenta trasladar y echar a los partidos la irresponsabilidad del Gobierno. Pero no. El 13,7% de la población española es inmigrante, sin computar en ella la inmigración irregular, porque desconocemos el cómputo exacto, y sin computar en ella los hijos de inmigrantes nacidos en España, ya españoles. Entonces tenemos más de 6 millones de personas, migrantes censados, más los irregulares, más los ya españoles hijos de inmigrantes. Y esto es una realidad. Nosotros necesitamos migración, sí, como toda Europa. Tenemos sectores productivos en los cuales los migrantes son determinantes, sí. Sector agrícola, sector pesquero, sector de servicios, hostelería, construcción. Ahora, la migración ha de ser regular. La inmigración irregular, lo que es irregular, no puede producir derechos. Porque si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular. Por consiguiente, hemos de aplicar las leyes en las democracias. En esto consiste los regímenes políticos, aplicar las leyes, distinguir entre la migración regular y la migración irregular. Necesitamos migración regular, eso sí, que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico y que lo cumpla. Y la inmigración irregular, que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país. Y, en consecuencia, creo que en este tipo de cuestiones solventarlas, que todo el mundo acabe en una nación o que nadie puede entrar en una nación si no ha nacido en ella, son cuestiones a las que nosotros no nos apuntamos. Y esto no es indefinición, esto es una definición concreta a un problema complejo. Necesitamos más fuerzas y seguridad del Estado y, sobre todo, que tengan autoridad para ejercer las competencias que le corresponden. Debemos de mejorar las leyes y la multirreincidencia ha de estar mucho mejor tipificada en el Código Penal. Y hemos de mandar un mensaje muy claro. La inmigración no da carta blanca para cometer delitos. Y, por tanto, debemos de ser claros y contundentes. Ayer hablaba con el alcalde de Torre Pacheco
40% del censo son inmigrantes, entre inmigrantes y hijos de inmigrantes, que son españoles a todos los efectos. Torre Pacheco no puede producir y no puede ser un lugar de enorme producción agroalimentaria sin la inmigración. Los que producen la paliza a Manuel, creo que se llamaba, o Domingo, perdón, eran inmigrantes que no eran de Torre Pacheco. Por tanto, lo que pide el alcalde es, oye, aquí tenemos tensiones, es verdad, hay algunos inmigrantes que no trabajan, sobre todo jóvenes, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar. El nivel de delincuencia en algunos barrios es muy superior a la media y lo que necesitamos es seguridad. Y no la tenemos. Porque como mucho tenemos una patrulla de la Guardia Civil y a veces la Guardia Civil tiene que acudir a la Policía Urbana para solucionar tensiones que se producen en determinados barrios de Torre Pacheco. Ahora bien, los que han venido para tensionar, para inocular el discurso del odio, para incrementar la inseguridad en Torre Pacheco, no pueden ser bienvenidos, ni pueden ser jaleados, ni pueden ser apoyados. La delincuencia no se reduce con más delincuencia. Las leyes se tienen que cumplir. Lo que no puede ser es que ante un problema como el que hemos tenido este fin de semana en Torre Pacheco, el ministro del Interior esté en Wimbledon viendo si gana Carlos Alcaraz o no. Y que los antidisturbios hubiesen llegado, por decisión del ministro del Interior, tarde. Porque esto debería haberse previsto y debería haberse, por lo menos, perseguido y solucionado. En definitiva, tenemos una política migratoria europea, tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Inmediata. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país. Entiendo yo que este tipo de políticas deberían ser políticas de Estado, porque si ya Europa está legislando al respecto, lo que parece razonable es que los países miembros al menos acepten lo que después en el Consejo aprueban. Los primeros ministros aprueban cosas en el Consejo y cuando llegan a su país no las cumplen, o bien porque dicen una cosa en Bruselas y otra en Madrid, o bien porque sus socios les impiden ejecutar las políticas europeas que previamente aprueban. Sí, pero el problema migratorio, señor Feijóo, está muy focalizado. Es decir, nosotros tenemos una comunidad hispanoamericana que se integra admirablemente bien por razones de idioma, de cultura, de valores, de religión, y tenemos una migración subsahariana que es escasamente conflictiva, pero el problema mayor está justamente en la gente que viene del norte de África. Y digo esto a propósito de las líneas maestras en materia de política exterior. Es decir, en fin, cualquiera que vaya a la escuela diplomática sabe que hay 3-4 líneas básicas desde hace más de 50 años. Es la relación especial con Marruecos, el área hispanoamericana, las buenas relaciones con Estados Unidos, Europa, lógicamente, y las buenas relaciones con Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál va a ser la línea o las líneas básicas de su gobierno en materia exterior y de manera muy especial con Marruecos, país con el que tenemos una historia larguísima de encuentros y desencuentros y que es precisamente ahora mismo el foco de nuestros problemas en materia migratoria? No vamos ahora a poner una venda entre los ojos creyendo que este problema es un problema de un argentino espabilado que apareció en Torre Pacheco. Bueno, ayer tuve un encuentro en off con los corresponsales extranjeros en España. Había más de 24 medios. En mi opinión, el señor Sánchez
ha dejado de ser un líder internacional a convertirse en un problema internacional. Nuestra posición en la cumbre de la OTAN tiene que pasar a la historia del manual de lo que no se puede hacer. Hemos hecho el ridículo internacional en materia de seguridad y en materia de exteriores. Y eso, evidentemente, pues, se ha comentado y se comenta en todas las cancillerías y en todos los ministerios de defensa. España tiene que ser un país seguro, por supuesto. Y la legítima defensa es un principio básico. Nosotros no pretendemos invadir ningún país. Nosotros pretendemos defender nuestro país. Y es algo que uno no puede renunciar, a defender los derechos de la gente, a defender el patrimonio de la gente, a defender un territorio. En definitiva, no se puede tener tanta hipocresía diciendo una cosa y su contraria en función del momento en el que te toque hablar. Lo que no puede ser es que la política de defensa en España dependa de lo que quieran los socios para mantener el gobierno de Sánchez. Es que un primer ministro no puede decidir la política de defensa por lo que lo obliguen los socios a hacer o decir. Que España tenga una serie de ministros que planteen la salida de la OTAN, pues es algo inaudito en la Unión Europea. Pero es que es inaudito en España desde el año 82. Mejor dicho, desde la fecha del referéndum de entrada en la OTAN. Ese es un asunto zanjado. La OTAN son aproximadamente 1.400 millones de ciudadanos que han decidido defender el Estado de Derecho, las democracias y, por tanto, la libertad. Y esto es nuestro sistema de defensa. Y en ese sistema de defensa tenemos que estar. Y tenemos que ser consecuentes con las necesidades y con los compromisos que en cada momento se planteen. Y la política exterior de un país tampoco puede depender, pues, de concesiones a Sumar para que Sumar acepte la corrupción que asola al presidente del gobierno, a su partido y a altos cargos del gobierno nombrados por el Partido Socialista. Esto es un trueque. Oye, si yo miro por otro lado en la corrupción, pues tú dices que no vas a comprar armas a Israel. Pero todos los sistemas de transmisión de los carros de combate que se están haciendo, los 8x8, son israelíes. Pero esto no lo hablaremos. La gente que no se entere. Y las transmisiones de buena parte del ejército actual también son. Y si no tenemos repuestos, pues dejarán de funcionar nuestro armamento. 3 principios en materia de política exterior. Insisto, defender la libertad, defender nuestros derechos y defender nuestras fronteras. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, mire, yo me siento más cómodo rodeado de líderes de las democracias occidentales que rodeado de Maduro y del Grupo de Puebla. Es evidente que el presidente del gobierno no. Yo sí. Explicar a un europeo que España acepta, mira para otro lado, se calla, no interviene en el golpe que ha dado el señor Maduro en Venezuela es algo inaudito. Siempre miran para un español en una reunión de países de la Unión cuando se habla de un país hispanoamericano, iberoamericano. Siempre miran para el español. Y después resulta que ha tenido que ser la oposición, el Partido Popular, el que haya convencido a la mayoría del Parlamento Europeo de aceptar como presidente electo al señor Edmundo González. Y el Partido Socialista y el Gobierno de España en contra. ¿Pero qué política exterior? ¿Qué política iberoamericana? ¿Qué política hispanoamericana puede tener España con este principio? ¿O se está con la democracia o no? Y la democracia es un principio básico donde el gobierno español tiene que sentirse cómodo.
Segunda, en mi opinión, política exterior. Oiga, control parlamentario. Control parlamentario. Usted no puede obligar y llegar a acuerdos desconocidos para la nación que obliguen a la nación, y mucho menos que después obliguen a gobiernos posteriores. Por tanto, el control parlamentario de la política exterior como de la política de defensa me parecen principios básicos que se han mantenido siempre en la democracia española. Y por último, un vínculo transatlántico. Sí. Somos un país con vínculos transatlánticos que tenemos que mantener. Y no se puede confundir el pueblo de los Estados Unidos con el dirigente electo y en ejercicio de ese país. Los americanos han hablado, han votado, han elegido un presidente. Puedes estar de acuerdo, en desacuerdo con lo que dice, en parte o no. Lo que no puedes es pensar que le interesa a tu país un planteamiento hostil contra un país aliado en defensa y uno de los socios comerciales más importantes del mundo. En consecuencia, esos tres principios me parecen básicos. Defender la libertad y la democracia en cualquier país del mundo. 2, control parlamentario de la política exterior y de la política de defensa. Y 3, mantener un vínculo transatlántico, lo cual no significa, lógicamente, pues estar de acuerdo con todo lo que se haga o con todo lo que se diga. Mire, sobre Marruecos. ¿Alguien aquí en la sala sabe qué es lo que se ha pactado con Marruecos? Yo no. Si alguien lo sabe, nos podemos pronunciar. Yo tengo una reunión con el primer ministro marroquí, a petición suya. Y la reunión cordial, absolutamente, de respeto mutuo, y me siento muy satisfecho de mantener esa reunión. Me hizo una serie de reflexiones, y yo le hice las mías, y me hizo una pregunta: si yo iba a mantener los acuerdos y los compromisos de España con Marruecos. Y dije, verá usted, hay un principio básico en mi actuación política, que es no mentir. Y no mentir además en temas esenciales. Y si usted quiere que no le mienta, yo solamente le puedo contestar de esta forma. Yo desconozco qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los compromisos que tengo que mantener, porque en España esos compromisos no se conocen. Por tanto, primer ministro, no me pida que me comprometa a cumplir un compromiso que ignoro el contenido y alcance del mismo, salvo que usted me lo quiera explicar. Y entiendo, añadí, que usted no tiene por qué explicarme, ni yo le pido ninguna explicación. Bueno, pues acabó la reunión. Por tanto, y además se dio la circunstancia, lo cual me ha molestado doblemente, que el día en el que tengo el primer despacho con el señor Sánchez, como presidente del partido después de elegirme en el año 22, era el día que él viajaba, posteriormente a mi encuentro, a Marruecos, a entrevistarse con el rey de Marruecos y con el gobierno. Dije, oye, yo no tengo ninguna información de esto. Respuesta, oye, es que ha habido un momento de precariedad en tu partido, porque Pablo ya se iba y a ti no te habían elegido, pero yo me voy esta tarde a Marruecos y ya te contaré. Pues cero información sobre Marruecos. En política exterior, es que el tiempo se nos come. Dos muy breves, lo más breve posible. Trump y aranceles y la relación con von der Leyen, que era una señora que estaba a parecer muy seducida por el señor Sánchez, en el mejor sentido de la expresión, políticamente hablando, claro. Ve usted, los problemas internos no se pueden tapar con política exterior. Eso es propio de las dictaduras. Cuando el problema de corrupción que asola a nuestro país intentas taparlo con gestos pues antiamericanos, eso es un error. Ya lo vimos con Zapatero cuando no se levanta, cuando pasa la bandera de los Estados Unidos, y lo vemos ahora intentando ser
la oposición a la administración Trump, el primer ministro español. Es ridículo. Me parece ridículo. Pero además me parece absolutamente deshonesto buscar la solución a tus problemas internos desviando la atención a las cuestiones externas. Las naciones trascienden a quienes las gobiernan y, por tanto, nuestra relación con Estados Unidos tiene que ser una relación fluida. ¿Eso significa que estemos de acuerdo con todo lo que hace la administración Trump? Por supuesto que no. ¿Eso significa que nosotros tengamos que mirar para otro lado cuando los intereses de España están afectados por decisiones de la administración Trump? En ningún caso. El primer ministro español se debe a defender los intereses de su país. Y defender los intereses de su país es decir en lo que estamos de acuerdo y también concretar y cuestionar en lo que no estamos de acuerdo. Pero no con una cuestión ideológica perseguir al presidente de los Estados Unidos. Me parece, insisto, absolutamente ridículo. Tenemos que ser leales con nuestros aliados. En este momento el problema de Europa es la frontera este, pero la frontera más compleja de Europa es la frontera sur. Y nosotros, junto con los italianos y los griegos, somos esa frontera. Y si no somos leales con nuestros aliados, es evidente que nuestros aliados nos corresponderán con la misma deslealtad en el caso de lo que necesitemos. Ursula von der Leyen, la gobernanza europea es una gobernanza muy compleja porque necesita unanimidad en las decisiones del Consejo. Y eso significa, cuando no tienes mayoría, que tienes que armar acuerdos entre el IPP, el Partido Popular, entre los socialistas, los liberales, los de Macron, los verdes, y eso fue lo que pasó en la legislatura anterior. En este momento la mayoría de los comisarios son del Partido Popular. La presidenta obviamente lo es, la presidenta del Parlamento también, y tenemos que hacer una legislatura absolutamente distinta a la legislatura anterior. Ahora el Partido Popular Europeo tiene que acreditar que tiene una política distinta de la que tuvo que aceptar en la legislatura anterior simplemente para mantener la gobernanza. La desregulación no puede ser simplemente un concepto. Las políticas energéticas, fíjese lo que hemos avanzado. Hemos pasado de decir que todo era verde y cerrar las nucleares a decir que las nucleares son energía verde, en la misma comisión. Es sorprendente esto, ¿eh? Sorprendente. Por tanto, hemos de adecuar las políticas climáticas, que el cambio climático es un problema mundial, hemos de adecuarlo a la competitividad de la economía europea. Europa no llega a ser el 7% de la población mundial. Intentar con el 7% de la población mundial solucionar el problema del mundo, además de absolutamente ingenuo, me parece absolutamente disparatado. Lo cual no significa en ningún caso que el camino que tracemos en la lucha contra el cambio climático sea un camino sólido, apoyado en evidencias científicas y un camino que no tenga vuelta atrás. Pero la competitividad de nuestra industria y de nuestra economía no puede quedar soslayada por determinados planteamientos que se han visto cómo se reforman en función del momento oportuno y del político oportuno. Porque de cerrar las nucleares a considerarlas energía verde, comprenderá que, en fin, es una enmienda a la totalidad. Yo creo, honradamente, que esta legislatura va a ser distinta y que esta legislatura tenemos que avanzar en la competitividad de la economía europea, tenemos que buscar socios en Asia y en otros lugares del mundo, como India, como Australia, como Sudáfrica, donde vender con unas reglas arancelarias adecuadas. El Mercosur, con todos los problemas que tiene en algunos productos agroalimentarios, es una oportunidad para Europa y, por tanto, hemos de ser pragmáticos y tener claro una cosa. Si usted quiere mantener el bienestar más ambicioso del mundo, lo tiene que financiar. Y si lo tiene que financiar, tiene que tener una economía competitiva. Y las reglas para mantener una economía competitiva las ha de usted de reformar. Porque si no, el estado del bienestar empezará a decaer, el viejo continente, que ya lo es, se convertirá en el anciano continente
y no podremos mantener el espacio de libertad y de bienestar que tiene Europa en ningún caso. La competitividad de la economía europea es un problema de primer orden. Y si no, que se lo pregunten a Alemania o que se lo pregunten a Francia. Es un problema de primer orden. Por tanto, yo espero que en esta legislatura se hagan cosas distintas de las que se han hecho en las anteriores. En materia de competitividad, de una forma clara. En materia de regulación, también, por supuesto que también. Vamos a volver a España. Vamos a hablar de Vox. Vox es una escisión, al menos si se puede pensar en los votantes que han votado al Partido Popular. Es decir, en el año 2011 el Partido Popular alcanza casi los 11 millones de votos. Ahí tiene que haber esos 3 millones de votos que en las últimas elecciones han votado a Vox. Varias preguntas que se hace mucha gente. En primer lugar, ¿por qué se llevan tan mal? ¿Por qué se llevan tan mal los del PP con Vox, los del Vox con el PP? Y en segundo lugar, que cómo no llegan a acuerdos, porque la prioridad ahora mismo, efectivamente, en democracia es una alternancia democrática, pero una alternancia y una alternativa a este actual gobierno. Pero claro, si no suman entre los dos, se va a reproducir el esquema que tenemos ahora mismo. ¿Qué reflexión le merece esta cuestión? Bueno, yo creo que lo importante es analizar lo que hace uno y lo que hace otro, lo que dice uno y lo que hace otro, y pues cada uno tiene su conclusión. Yo respeto absolutamente a ese partido político, no coincido con él en muchas cosas. Segundo, le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox. Y tercero, Vox no es un cordón sanitario para el Partido Popular. Yo creo que soy más honesto con los votantes de Vox, yo, de lo que son los dirigentes de Vox, con sus votantes. Porque un dirigente de Vox que diga que el Partido Popular tiene un acuerdo con el Partido Socialista y que apoya al gobierno de Sánchez es una falta de respeto hacia los votantes que diriges o que intentas representar. Me parece algo muy importante decir esto. Porque cuando se dice que el Partido Popular y el Partido Socialista somos lo mismo, y se dice por parte de los dirigentes de Vox, le están faltando al respeto, primero, a sus votantes, y segundo, a la inteligencia de los españoles. Solo tengo un objetivo, cambiar el gobierno de mi país. No pierdo mucho el tiempo en aquellos que dicen tener el mismo objetivo. Lo que no entiendo es por qué ellos pierden el tiempo haciendo oposición al PP. No lo entiendo. Oiga, podemos discrepar sobre un asunto, pero sobre lo mollar, que es que haya un cambio democrático en España, no deberíamos de discutirlo. Y no debemos de desacreditar a los dirigentes del Partido Popular. Oiga, hicimos acuerdos en todas las comunidades autónomas en el año 23 para conformar las mayorías en los parlamentos. Vox tenía mucha prisa en esos acuerdos. Cuestionaba los acuerdos a la no repetición electoral. Y al cabo de un año se fueron de todos los gobiernos autonómicos, a la vez. Y ahora dicen que les renta más electoralmente no gobernar con el PP que gobernar con el PP. Pero usted, yo no hago esos cálculos. Yo estoy manteniendo las comunidades autónomas, estamos manteniendo en algunos parlamentos con muchas votaciones PP Vox y PSOE juntos. Vaya usted al diario de sesiones de los parlamentos autonómicos y ya verá lo que se encuentra. ¿Qué es esto? Pero yo vuelvo a reiterar, yo nunca he insultado a un dirigente de Vox. Métense ustedes en redes sociales a ver si Vox puede decir lo mismo. Y no lo voy a hacer. Porque, reitero, tenemos una responsabilidad histórica, que es cambiar el gobierno. Y no me va a distraer ninguna otra consideración. Hay veces que da la sensación de que los dirigentes de Vox saben que contra Sánchez viven mejor. Yo no voy a seguir ese catecismo, porque la responsabilidad histórica que tenemos en este momento es fundamental. Mi objetivo es gobernar en solitario mi país. Sería sorprendente que un candidato a la presidencia del gobierno diga que su objetivo es hacer una coalición. Hombre, ¿de verdad que usted no tiene como objetivo gobernar su país y ganar las elecciones con claridad? Pues claro que lo tenemos.
Nunca habíamos sacado mayoría absoluta en Andalucía, la tenemos. En Madrid perdimos con Gabilondo. Hoy tenemos una mayoría absoluta absolutamente consolidada en 4 años. Es verdad que La Rioja es un lugar pequeño, pero es una comunidad autónoma. En Galicia llevamos 5 mayorías absolutas consecutivas. Por tanto, nuestra vocación es de tener un gobierno sólido, estable, que tenga una coalición, que es la coalición de la noche electoral, la coalición de las urnas, la coalición de los votos. Eso es legítimo. Y añado, y si no tengo esa mayoría, haré acuerdos con Vox en aquellos asuntos mollares para el país en los que su programa electoral y el nuestro puedan aproximarse. En este momento, de 6 comunidades autónomas que gobernábamos con Vox, y Vox se ha ido de todos los gobiernos, hemos llegado a acuerdo para el presupuesto en 3 y en las otras 3 no hubo posibilidad de hacer acuerdo. Pero no, ni Vox es un cordón sanitario para el Partido Popular, ni le faltamos al respeto a los dirigentes de Vox. Sabemos que el cambio de gobierno será necesario hacer acuerdos con Vox en la siguiente legislatura, no lo negamos. Y, en cuarto lugar, mi objetivo no es que contra Sánchez vivo mejor. No, contra Sánchez vivo peor. Porque no es una cuestión de que mi partido tenga un poco más de votos o un poco más de escaños. ¿Y mi país? Un partido es un instrumento de un país. No es un objetivo en sí mismo. Es una herramienta. Y, por tanto, con Sánchez vivimos peor. No vivimos mejor. Ese es mi planteamiento, pero le aseguro que la relación personal con Santiago Abascal no puede ser más correcta. La cuestión distinta es que se nos diga que el Partido Popular es una estafa. Hombre, ¿de verdad que nosotros vamos a aceptar que se nos diga que somos una estafa? No me parece proporcionado esto, ¿no? Pero dicho esto, oye, mi problema, y ya le he dedicado más minutos de los necesarios, no es Vox. Mi problema es que España necesita un cambio político. Y eso es a lo que me dedico. 3 preguntas para terminar, muy pegadas a la actualidad. En primer lugar, el cuponazo, o el acuerdo fiscal con Cataluña, que más que nada es un anuncio, porque ahora hay que aterrizarlo, etcétera. Pero, no sé, me gustaría saber cuál es la posición exacta del Partido Popular en esta cuestión que todos los expertos fiscales dicen que hace inviable la economía del país, que es romper algo que es la solidaridad histórica en la que se basa un Estado moderno y en definitiva, esas cosas que siempre dicen, que a mí me llaman mucho la atención, los ministros de Sánchez. Esto le va a venir muy bien a todos. No sé cómo le va a venir muy bien a todos. Si aquí hay 10 para repartir, le das 5 a uno, a los otros solo les van a quedar otros 5. No sé, me gustaría saber cuál es su posición sobre esta cuestión, que sí reconozco que está en pañales, porque yo creo que más allá de enumerarla, aterrizar esa cuestión es muy complicada. Los expertos dicen que se dispararía el fraude, que haría inviable la economía española, etcétera. Pero me gustaría conocer su opinión en este tema. Y cuanto más corto mejor, sí. Porque así le bueno, puedo... el cupo separatista es una decisión contra la mayoría de los españoles. Esta legislatura empezó con una compra corrupta de 7 votos a cambio del Código Penal y continúa a cambio de el dinero de los españoles. Y, por tanto, está comprando tiempo. Es una compra clarísima de tiempo a cambio de la equidad y de la financiación de los servicios públicos, ¿no? Por tanto, esto es una decisión en contra de la mayoría de los españoles. Segunda reflexión. Cuando uno está satisfecho de lo que hace, no se oculta. ¿Ustedes han visto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda en este acuerdo? Ayer el señor Sánchez recibe al PNV para firmar una serie de transferencias. Hombre, lo lógico es que hubiesen ido a Cataluña, en fin, a firmar este acuerdo con la Generalitat, porque si es bueno para España, pues no debería de ocultarse. Esto es una vergüenza de que una persona que se presente,
que sea candidata a la Junta de Andalucía, que sea capaz de tener el cuajo de que en su mandato como vicepresidenta se construya un cupo separatista, es una cosa inaudita. Pero es que un gobierno que se llama así progresista, que vaya contra la igualdad de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos, esto es un gobierno absolutamente regresista y un gobierno que solamente le interesa el privilegio para mantenerse un tiempo más. Me parece absolutamente un disparate. Mire, España necesita un nuevo sistema de financiación, la respuesta sí. El que tenemos es desde el año 14. Llevamos 11 años con un sistema de financiación que hemos visto que tiene desajustes. El sistema actual de financiación es el que pactó el tripartito de Cataluña con el señor Zapatero como presidente del gobierno. ¿Cómo es posible que la Generalitat diga que este sistema le perjudica cuando es el que impuso al conjunto de los españoles? Mínimo de hemeroteca. Y por último, yo sí creo que tenemos que hacer un nuevo sistema de financiación. Y el nuevo sistema de financiación que plantearé tendrá dos partes. Necesitamos más ingresos y ser más respetuosos y mejores gestores con los gastos. Porque esto de que se resuelva todo a base de ingresos, oiga, no, a base de ingresos no, a base de recaudación, ¿no? Es decir, a base de impuestos, es decir, a base de más gravamen para los trabajadores y para las familias. No es el gobierno el que tiene el dinero. Por tanto, necesitamos un sistema de financiación que compense algunos ingresos que necesitamos más con la gestión más eficiente y más rigurosa de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas. Y hay un actor que, en mi opinión, es determinante, al que le pediré su opinión, que es la IREF. La IREF es la Autoridad Independiente Fiscal. Es que este gobierno no solamente no le hace caso a la IREF, sino que la IREF ha tenido que pedir el auxilio a la abogacía del Estado para poder mantener sus competencias. Esto es una cosa sorprendente. Oiga, la IREF, que estudia el gasto público, que tiene gente absolutamente solvente, que hace informes que cualquier político que le interese el gasto público de su país, y por tanto cualquier político debería de leer, oiga, la IREF va a ser un actor importante en una propuesta de financiación que haremos. Y también le digo, el sistema de financiación que yo plantearé, me gustaría firmarlo a mí. No ocultarme detrás del ministro de Hacienda o de la ministra de Hacienda. No. Oiga, vengo de una comunidad autónoma, he gestionado servicios públicos en el Gobierno de España, sé perfectamente que los servicios públicos son fundamentales, que la viabilidad de los mismos es el objetivo fundamental de un político, y si usted está de acuerdo con un sistema de financiación, hombre, el presidente del Gobierno es el primero que tiene que firmarlo y responder en las Cortes, ¿no? Pero, en fin, el sistema de cupo es simplemente un acto contra la mayoría de los españoles y todo aquello que vaya contra la igualdad de los españoles se derogará. Todo aquello que suponga un privilegio para unos pocos se derogará. Y todo aquello que vaya en contra de la equidad en la prestación de los servicios públicos se dejará sin efecto. Porque para eso queremos el cambio político, no para ir tirando, sino para hacer una legislatura y abrir un nuevo tiempo. Es que se necesita abrir un nuevo tiempo en nuestro país, porque las preguntas que usted me ha hecho no se las haría usted al jefe de la oposición en legislaturas anteriores a Sánchez. Quizás durante algún tiempo a Zapatero, pero ni en la época de González, ni en la época de Suárez, ni en la época de Rajoy o Aznar, el jefe de la oposición tendría que estar preguntando ¿qué es lo que hemos acordado con Marruecos? Esto pasa por el Congreso de los Diputados. El acuerdo entre Marruecos, Argelia, ONU, siempre ha estado, y ese triángulo siempre ha mantenido un equilibrio en la política exterior española. Ahora no. El jefe de la oposición no tiene información en defensa, no tiene información en exteriores, pero ¿qué Estado es este? Cuando además tenemos más votos que el gobierno, que el partido del gobierno. Y si la mayoría absoluta de una Cámara la tiene la oposición. Mira, esto no ha ocurrido nunca en un país, ¿no? La mayoría absoluta del Senado lo tiene la oposición y usted bloquea todas las leyes del Senado y usted dice que es demócrata. En fin. Dos preguntas breves. Una,
¿Qué opinión le merece la información de la abogacía de la Unión Europea ayer sobre la cuestión ante el TJUE de la amnistía? Bueno, se acaba de iniciar la vista. Lo primero que tengo que hacer es que nosotros vamos a respetar lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esto consiste la democracia, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión es que la amnistía es inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, pero yo estoy hablando de mi opinión, de la opinión de nuestro partido y de la opinión de juristas, de exmagistrados del Tribunal Constitucional y de ponentes de la Constitución. Y fíjese, el señor Laborda está aquí. Pregúntenle las enmiendas a favor de introducir la amnistía dentro de la Constitución fueron rechazadas en el debate constitucional. Por tanto, no hay que interpretar la Constitución. No, es que los antecedentes del texto están lo suficientemente explícitos en el debate constitucional. Ahora bien, si usted nombra a un ministro de Justicia de su gobierno, magistrado del Tribunal Constitucional, y nombra a una asesora del Palacio de la Moncloa, magistrada del Tribunal Constitucional, e inhabilita a un magistrado del Tribunal Constitucional y le recusa simplemente porque cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial se manifestó en contra de la ley de amnistía, no puede haber más atropellos conjuntos. El hecho de que la audiencia ayer en Sevilla haya tenido que mandar al Tribunal de Justicia la sentencia del Constitucional de los ERE es algo inaudito en nuestra historia jurisdiccional. Por consiguiente, nuestra opinión, la amnistía no es constitucional, en consecuencia, es inconstitucional, y segunda, va en contra de los tratados de la Unión. Ahora bien, será el Tribunal de Justicia Europeo el que lo diga. En todo caso, ayer la vista, en lo que se refiere al abogado de la Comisión, fue bastante esperanzadora, pero como comprenderá usted, ni soy el abogado general del Tribunal, ni yo tengo ninguna posibilidad de interferir en ese asunto. Pero, ya le digo, algún día reconoceremos los errores históricos de este Tribunal Constitucional. Por eso, el compromiso es que no pueda haber nadie en el Tribunal Constitucional que tenga una contaminación política para recuperar el Tribunal Constitucional. Con este Tribunal Constitucional, con este actual, me gustaría ver la sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Probablemente diría que es conforme a la Constitución en su totalidad. Fíjese cómo hubiera cambiado la historia de España. Es muy importante, pues, que el Tribunal Constitucional no tenga ningún tipo de intoxicación política en su seno. Es fundamental. Hablando de la historia de España, en fin, está aquí efectivamente un ministro que fue de Educación, José Manuel Otero Novas, Jaime Lamo de Espinosa, que fue ministro de Agricultura en la UCD, fueron protagonistas, como Laborda y como otros, de una transición que a efectos de mucha gente fue ejemplar a nivel internacional. Pero casi 50 años después ha habido fallos inevitables, como toda obra de seres humanos. Está que Elio Gallego a lo mejor me puede ayudar. Hay una profesora sueca que estuvo la semana pasada aquí en estos cursos de verano y dijo una cosa que nosotros publicamos una entrevista suya en El Debate que me llamó mucho la atención. Me vino a corroborar algo que yo sé, como sabe todo el mundo, que es, ella dijo, me sorprende mucho lo poco que se le habla a los alumnos españoles de su país, de su historia, de querer a España. Eso se lo dicen en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero hasta en el Sudán. Es decir, el amor a su país, a su tierra, contarles la historia. Siempre se dice que los españoles empezamos a darnos cuenta de qué país somos cuando de repente vamos por primera vez a Hispanoamérica. Llegas a Perú, a Buenos Aires, a cualquiera de estas ciudades y dices, caray, esto lo hicieron los míos. Pero es que vas al sur de Italia y todos los castillos del sur de Italia los levantaron españoles.
aragoneses, valencianos, en fin, algún catalán también, pero básicamente bajo el reino de Aragón, el papel de Carlos III. A lo que voy yo es una pregunta fundamental, que es la gran batalla cultural, y con esto quería cerrar la entrevista. ¿Se van a plantear ustedes una reforma educativa en profundidad que, entre otros valores, le enseñen a los muchachos el país en que viven? Que hasta a los suecos les llama la atención cuando vienen a España y dicen: es que en España no les hablan de España a los alumnos. Los políticos siempre dicen que sí, que van a hacer una reforma educativa. Yo, como comprenderán, no le voy a defraudar y le diré que sí, pero lo que le puedo es decir lo que he hecho. Porque claro, un señor que se presenta a unas elecciones, es bueno saber, oiga, primero quién es y segundo qué ha hecho. Aquí hay mucha gente que no tiene ningún tipo de biografía política antes, salvo ser diputado. Y entonces, bueno, oye, pues ¿qué decía cuando hablaba en el Congreso o en el Senado? Yo ya eso no lo puedo hacer, porque lo que he hecho, la gente lo sabe, o al menos lo sabe si quiere echarle un vistazo, ¿no? Mire, la educación es la puerta que abre, es la llave que abre todas las puertas. Yo decía en el Congreso, claro, que una persona que ha nacido en una aldea de 300 habitantes que pueda ser candidato a la presidencia del gobierno del país sin educación es imposible. Es imposible. Si yo no hubiese tenido la posibilidad de educarme, comprenderá usted que probablemente no hubiese salido de mi pueblo, o si no, pues bueno, pues podría estar trabajando pues en alguna fábrica o en algún otro lugar, pero desde luego no podría estar en este curso del CEU, ni ser candidato a la presidencia del gobierno, ni ser presidente de un partido. Por tanto, bueno, ¿yo qué he hecho en Galicia? Bueno, en primer lugar, tenemos un problema de natalidad de primer orden en el país. Entonces, hemos hecho cuentas y hemos buscado el dinero, y empecé con la crisis del año 9 y siguientes, prima de riesgo, 600 puntos, en fin, ajustes, bajada de retribuciones del gobierno de Zapatero, al 5% de media a los empleados públicos, en fin, como una... Pero bueno, llegó un momento en el año 14-15 que empezó a despegar la economía y bueno, lo primero que hice es juntar dinero para las escuelas infantiles. Porque me parece que cuando tienes hijos y trabajas, pues eso es una herramienta importante. Primera cuestión. Segunda, apostar por la formación profesional. Y es que hoy en Galicia hay más gente en formación profesional que en bachillerato. Y el porcentaje de inserción en FP supera el 95% el primer año. Dentro de la FP, además, apostar por la FP dual. Tercero, oiga, las universidades o son excelentes o no son. Me parece que el tema universitario debemos de tomarlo con mucho rigor, porque de ahí salen pues, los graduados, pero empiezo por donde inicié. Oiga, la educación infantil, la primaria y secundaria, por supuesto, la FP, la universidad. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora en la oposición? Bueno, pues lo que hemos hecho en la oposición es una EBAU común. Hay que sentar a los consejeros de educación de las comunidades autónomas y pactar 4 o 5 cosas. Primero, la fecha, ¿no? Es razonable que un señor no se examine 3 semanas después que otro, porque distrito universitario único facilita que el que ya tiene la nota se pueda matricular con mayor antelación que aquel que todavía no lo han examinado y que va a quedar perjudicado por tener la nota de la EBAU 4 semanas después. Segundo, contenidos homogéneos. Y es que el perceptil de faltas de ortografía en nuestro país va desde las 21 a las 3. En determinadas comunidades autónomas, más de 3 faltas de ortografía ya supone una penalización. En otras, 21. Y no voy a nombrar las comunidades autónomas. ¿Cómo es posible? Oye, pueden ser 4, pueden ser 7, pero 21 a 3. Esto se da. Bueno, hemos puesto a los consejeros de educación y hemos buscado una EBAU por primera vez en las mismas fechas y con contenidos homogéneos. Queda trazado todavía. Me he reunido yo mismo con la presidenta y los miembros de la Real Academia de la Historia y le he pedido, por favor, hagan ustedes el manual. Hagan un manual de historia porque me comprometo
a convencer a mis colegas de partido, presidentes autonómicos, a utilizar el manual de historia que haga la Real Academia de la Historia. Parece bastante razonable esto, ¿no? Cuarto, yo me comprometo a que los aspectos del terrorismo formen parte de los contenidos educativos del país. Y es que nuestro país tiene que saber lo que pasó. Y tiene que saber que 853 personas han sido asesinados por una banda terrorista. Y que el Estado no se doblegó. Y que las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que los jueces, y que los políticos no se doblegaron. Y esto lo tienen que saber los chavales. Y por supuesto, ¿cómo no van a querer a España si es su país? Esto nada tiene que ver con un Estado descentralizado, con un Estado autonómico. He sido presidente autonómico 14 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Con no querer a tu país, con no querer a España. ¿O es que un gallego puede ser gallego sin ser español? No es posible. Igual que un catalán, ¿no? Por tanto, claro que vamos a avanzar en eso, ya les aseguro. Mire, nosotros no vamos a hacer ideología en las aulas. De historia, ¿quién sabe? La Real Academia. Pues haga usted los contenidos. Y vamos a intentar que los contenidos de historia sean los contenidos comúnmente admitidos en la primaria y en la secundaria del país. Y así iremos academia por academia para concretar. Y he visto receptividad. Bueno, no es fácil, porque llevamos 30 años en el que la gente no se preocupa de esto. Y cada día peor. Y esto de la autonomía universitaria, primer asunto, y lo segundo, la competencia en materia de educación autonómica, al final nadie se encarga de la inspección educativa, de la alta inspección, nadie se encarga de los contenidos y nadie se encarga del perceptil. Y desde luego en los informes PISA no estamos para tirar cohetes. Pero hay comunidades autónomas como Castilla y León, como La Rioja, Madrid, Galicia, que están siempre en el ranking por arriba, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, como en otros contenidos, y hay otras que siempre están por abajo. Y desde luego, Cataluña no es un buen ejemplo en el informe PISA. Algo se estará haciendo mal. Y en la comprensión lectora, de lo es un mal ejemplo. Las comunidades autónomas que no aceptan un bilingüismo cordial y un bilingüismo armónico. Pero dicho esto, sí vamos a trabajar con la educación porque nos parece básico y porque además es urgente. Pues vamos a ver, terminamos aquí. En periodismo siempre decimos que manejamos fragmentos. O sea, en realidad, tener una globalidad. Yo tenía aquí 20 preguntas más, pero claro, ya no se las puedo hacer, el tiempo nos devora. Creo que quedan muchas cuestiones por hablar, pero en todo caso, como el camino se hace al andar, esperemos que tengamos nuevas oportunidades de invitarlo al curso de verano del CEU y ya veremos en calidad de qué vendrá el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Estaba aquí Ana Martín. Estaba aquí sentada. Ahí está. Aquí. Me dicen que si había algún redactor del debate para pasarle las fotos, que si te interesan o algo. Hola, somos de comunicación. ¿Qué tal? ¿Quién es Aurora? Aurora Porque es te el- acabo de mandar un email. Vale, que ya es igual. Probando. Ahora.